Sabiduría para enfrentar las pruebas. Es el tema del sermón que este día Iglesia Bautista Betel comparte con usted. Predicación a cargo del hermano Felipe Alvarado. Deseamos que sea de bendición para su vida espiritual. Muchas veces, a fin de probar la autenticidad de algunos diamantes, los joyeros a menudo el diamante lo ponen en agua clara, lo que hace que este diamante resplandezca o tenga cierta brillantez especial. Pero una piedra de imitación, si usted la sumerge en el agua, pues incluso hasta un ojo no experto en joyas como el nuestro, vería la diferencia entre una piedra y otra, se notaría fácilmente. De igual manera, aún el mundo, amados hermanos, puede observar las notables diferencias entre algunos cristianos genuinos y los que simplemente profesan la fe en Cristo. Como ocurre con las joyas también, hay una notable diferencia en su brillantez. Pero especialmente, amados hermanos, cuando tenemos tiempos difíciles. Cuando las pruebas vienen a nuestra vida, cuando se pone a prueba la confianza en Dios, cuando se pone a prueba y se somete nuestra fe a las adversidades, a los problemas, a los desengaños, a las situaciones que la vida nos pone. La forma en que cada uno de nosotros afronta esas situaciones revelará si su fe, amado hermano, está viva o está muerta. Si es genuina o es una imitación de la fe de un cristiano. O si esa fe marca la diferencia en el mundo respecto de quienes pasamos pruebas y quienes somos cristianos o no lo somos. Por eso también podemos hacernos en esta mañana una pregunta, amado hermano. ¿Por qué Dios permite que sus hijos pasen por pruebas dolorosas? ¿Por qué Dios permite, si Dios es un Dios amoroso, santo, amador, misericordioso, que no debiera permitir que nos pasaran cosas dolorosas? Entonces, ¿somos víctimas o no comprendemos a Dios o cuál es la situación? Pero como siempre, amados hermanos, la respuesta está en la Biblia. La respuesta está en la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios de las pruebas que enfrentamos? ¿Qué dice Dios de las situaciones que abordamos todos los días? Y yo quisiera llevarlos a cómo Santiago aborda este tema tan importante para cada uno de nosotros, ya que todos vivimos con pruebas todo el tiempo. Quizá para un no cristiano, al leer estas palabras de Santiago, pudiera decirnos que estamos locos e inmediatamente renunciaría a lo que la palabra de Dios dice. Y muy probablemente un no cristiano diría: no cuentes conmigo porque esto es imposible de llevar, más cuando se trata de un problema fuerte, con un problema difícil de tratar. Dice la palabra también en Santiago 1, lo que acabamos de leer hace rato. Verso 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que falte cosa alguna. Noten lo que dice Santiago: en diversas pruebas. Esto quiere decir que tendremos en nuestra vida muchas situaciones diferentes, repentinas, que quizá no hemos provocado intencionalmente, pero que vendrán a nuestra vida tarde que temprano. Pero la palabra de Dios dice que tened por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Y esto parece ser que es una contradicción, ¿verdad?, de lo que nosotros pasamos. ¿Cómo voy a estar gozoso en una prueba? Y más tarde, Santiago va a decir
que el que tenga falta de sabiduría que la pida. Parece que Santiago salta de una cosa a otra, pruebas, gozo, sabiduría, pero todo esto va ligado, va encadenado para protegernos, salir victoriosos de las pruebas que vamos a tener seguramente. Entonces, no se trata, amados hermanos, de que cuando yo tengo una prueba haga fiesta o me ponga a aplaudir o celebre mi prueba o haga una comida en mi casa porque estoy pasando por una prueba. El gozo del que habla el Señor es ese deleite en Cristo, esa calma, esa paz, esa seguridad en que Dios tiene seguramente algo para mí en esta prueba. Tiene algo que quiere cambiar en mi vida, tiene algo que Dios tiene que hacer en mi vida, dado que me faltan cosas todavía. Y como no somos todavía, ¿verdad?, los cristianos a la altura de ese varón perfecto, que a eso tenemos que seguir como Pablo, todavía el Señor actúa en nuestras vidas todos los días. Lo que sabemos, dice la Biblia, sabiendo que la prueba de vuestra fe, sabiendo que, y entonces el saber esto marcará la diferencia entre, ¿verdad?, si podemos o no podemos superar las pruebas. Todo el que vive en este mundo sufre, hermanos, de alguna medida las pruebas, vivimos todo el tiempo con ellas, no podemos solucionar esto. La naturaleza del hombre está caída y viviremos con ellas hasta que partamos a la presencia del Señor. El asunto es, ¿qué actitud estamos tomando enfrentando estas pruebas? ¿Cuál es nuestra actitud espiritual? Hay quienes no soportan tener una prueba. Hay quienes a la primera prueba huyen, se desesperan, se amargan, se abaten, quedan tristes y muchas veces ya no quieren seguir viviendo. Por eso vemos tanto suicidio, porque no soportamos las pruebas. Aún en el libro de Job, Elifaz, el amigo de Job, lo dice y lo expresó de la siguiente manera: como las chispas se elevan para volar como el aire, así el hombre nace, ¿para qué? Para aflicción. Entonces, no podemos evitarlo. Pero la palabra de Dios nos va a ubicar, hermanos, en esto, y dice que tenemos que tener sabiduría y paciencia para enfrentar esto. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Qué es la sabiduría, hermano? Para enfrentar las pruebas. Porque enfrentar las pruebas de una manera con ignorancia, de una manera ingenua, podría llevarnos a una situación aún peor. Pero la sabiduría es ver las cosas desde la perspectiva de Dios y reaccionar a ellas conforme a los preceptos bíblicos. La sabiduría, dice la Biblia, es el principio de la sabiduría, es el temor a Dios, pero la definición es ver las cosas desde la perspectiva de Dios y reaccionar a ellas conforme a los preceptos bíblicos. ¿Cómo debemos actuar como seguidores de Cristo? Evaluando nuestras acciones conforme a lo que establece la palabra de Dios. Y esto, claro, que es muy eficiente, es muy útil, de mucho valor también para el incrédulo, así como para el creyente, para los que creemos en Cristo. Pero para aquellos cristianos incrédulos parece una contradicción, que piensan que todavía la fe que en ellos confían, si se pudiera llamar fe, es buena siempre y cuando las cosas en su vida vayan bien. Pero cuando vienen los problemas, esa fe aparente no vale absolutamente nada. Y te darás cuenta que esa fe no genuina, te llevará al borde de la desesperación, del fracaso, y aún peor todavía, pensarás que vas al cielo, pero en realidad
no es el camino que estás siguiendo. Y ese es un gran peligro de una persona que confiesa a Jesucristo de una manera no genuina. Pensar que tienes fe y cuando vienen los problemas no tienes de dónde tomarte, dónde tienes esa roca, no tienes esa roca de salvación, ese castillo fuerte, porque tu fe todavía no es genuina. Dios nos capacita para enfrentar tiempos difíciles, Dios nos capacita para salir adelante, pero dice Santiago, pide sabiduría a Dios para tomar las mejores decisiones. ¿Sabiduría para qué? Para ser bendecidos, para ser ayudados, para ser agradecidos, para no disgustarnos por la prueba por la que estamos pasando. No importa lo que sea, pero dice la Biblia que hay diversas pruebas, muchas. Familia, trabajo, matrimonio, pérdida de un ser querido, necesidades económicas, todo lo que podamos pasar, dice la Biblia, pide sabiduría. Pero pasemos rápidamente a visualizar cuál es el propósito de las pruebas, cuál es el fin, por qué Dios nos pone en situaciones adversas. La primera, hermanos, es para probar nuestra fe. Dice 1 Pedro 1:6 y 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Note y tome mucha atención. Dice la palabra de Dios que la prueba de mi fe es muchísimo más importante que cualquier otra cosa que yo posea en esta tierra. La prueba de mi fe, dice la Biblia, que es más preciosa que el oro y que será probada para ser hallada en alabanza. Vamos comprendiendo poco a poco por qué la Biblia dice que nos hallemos en sumo gozo o que estemos en sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Porque la prueba de mi fe es mucho más preciosa que cualquier cosa que yo posea. Si está siendo probada mi fe, Dios me retribuirá mucho más que cualquier cosa que usted piense, que la familia, que un negocio, que un trabajo, que lo que te dio tu mamá, tu papá, una herencia, una casa, una carrera universitaria, una maestría, un estudio en el extranjero, piense lo que quiera, pero no hay nada más que nos podrá dar una retribución el Señor de más valor que la prueba de nuestra fe. Por eso, si hoy estoy siendo probado, sé que Dios me va a fortalecer mi fe, me va a hacer crecer y me va a hacer un mejor hijo suyo. Recordemos en nuestra vida pasada cómo Dios ha probado nuestra fe y cómo hemos crecido. Por supuesto que hay personas que se les olvida. Dios probó tu fe, Dios te sacó adelante, pero no creciste. ¿Y eso saben qué es, hermanos? ¿Cómo dice la Biblia? ¿Cómo nos llama a esas personas que a veces somos probados y no crecemos? ¿Cómo les dice? Necios. Pero saben que Dios probará tu fe hasta que esa terquedad espiritual caiga de tu vida. Pongámonos de rodillas y así seremos más altos en fe, más altos en sabiduría. Un ejemplo de fe probada lo vemos ahí en Jueces 7. Cuando a Gedeón, Dios le dice, vas a ir a pelear contra los madianitas, pero ve cuántos son.
¿Y tú cuántos traes? Gedeón traía 32,000 soldados. Y Dios le dijo, es mucho. ¿Cómo que es mucho? ¿De cuántos son ellos? Traes mucho ejército. Y dijo Dios, pasa esta prueba y diles que se regresen los que quieran. Y se regresaron 20,000. Y quedaban 12,000. Y ustedes creen que Gedeón dijo, pues ya, Señor, ya con 12,000 está perfecto. Así déjame. Y Dios le dijo, tienes todavía mucho ejército. Y les pasa otra prueba y se queda con 300 hombres. Yo creo que cada uno de nosotros, si nos hubiésemos visto en esa situación, lo he hecho, Señor, esto es imposible. Ya no me pruebes así. Yo esta prueba no la voy a pasar. Pero saben que Gedeón con 300 hombres peleó contra los madianitas y Dios se los entregó en su mano. Dios disminuyó su ejército para probar su fe. ¿Y cuántas veces Dios puede disminuir, hermanos, en nuestra vida? Nuestros recursos. Puede disminuir tu salud, puede disminuir tu trabajo, pueden disminuir tus fuerzas, puede disminuir para probar tu fe y va a disminuir lo que tú no te imaginas. Cualquier situación que te tenía en un estado de comodidad espiritual, que tú decías, soy el consentido del Señor, a mí jamás me va a pasar nada. Pero Dios te ve tu corazón y dice, tú tienes que seguir creciendo, te tienes que parecer más a Jesús, quiero que seas más como yo, porque te quiero preparar para otro nivel de servicio a otras personas. Y entonces, ¿qué pasa? Voy a disminuirte algo en tu vida. La pregunta es si responderíamos como Gedeón. Me disminuiste a 300 hombres mi ejército cuando lo tenía en 32,000. Alabado sea el Señor. Dios dio y Dios quitó. Y entonces aumenta mi fe. Lo que normalmente hacemos, hermanos, cuando no estamos en la palabra de Dios es, disminuye el Señor mi ejército y disminuye mi fe. No disminuye el Señor mi ejército y aumenta mi fe, sino hacemos todo lo contrario y entonces por eso nos hundimos. Otra de las cosas que Dios quiere hacernos entender cuando estamos en diversas pruebas es el que quiere que dependamos más de Él. Y eso lo vemos en Primera de Reyes, cuando la viuda de Sarepta y Elías es probado. En la época de la sequía, Dios lleva a Elías a que le pida alimento a una viuda pobre. Por supuesto que Elías es probado, porque con hambre y pedirle alimento a una viuda pobre, ¿verdad? Pues también Dios estaba probando a Elías, pero indiscutiblemente que había una prueba mucho más fuerte para la viuda de Sarepta. Dar de su alimento que solamente tenía para él, a ella y su hijo, a una persona extraña que le tocaría en su casa. Y ella le dijo, ¿cómo nos vamos a dejar morir comiendo esto? Y nada más tengo una porción de harina, tengo poquito aceite. Y Elías le dice, hazme primero a mí de esa porción. Y saben, en esa prueba, yo creo que la viuda de Sarepta no fue por la harina y empezó a llorar. Ay, toma, ¿no? Toma mi aceite, toma mi harina, y llore, y llore, y llore, y llore. Porque no dice la Biblia que la viuda se fue llorando, regresó llorando, hizo duelo, se rasgó las vestiduras, mató a su hijo antes de que viera que se iba a quedar sin alimento. No dice la Biblia eso. Sino que con gozo, quizá le entró la duda, pero ¿qué le contestó la viuda de Elías? Si tú me lo pides, aquí está. Tú eres un hombre de Dios.
Dios está contigo, aquí está. Y dice la palabra de Dios que la viuda no tuvo hambre y que su harina no menguó ni su aceite, y tuvieron para comer muchos días. Prueba, fe probada, victoria, bendición, confianza en Dios, fe en Dios. Que cuando tenemos una prueba, Dios nos llevará a depender más y más y más y más de Él. Es cuando usted dice, en esta situación, en esta sí, esta que estoy pasando, miren hermanos, la de hace un año, la de 2, la de hace 3, todavía me las arreglaba. Todavía como que la inteligía, yo sabía cómo, y era muy inteligente y astuto y salía yo adelante. Esta sí no sé qué hacer. Esa fue la que pasó la prueba de la viuda. Esa es la que pasamos hoy. Y es cuando nuestro amado Espíritu Santo nos pone a depender de Dios, cueste lo que cueste. Dios sabe que estás poniendo tu confianza para recuperar tu amor. Dios quiere que pongas nuevamente tus situaciones extremas dependiendo de Él para recuperar tu confianza y tu amor en Él. También el Señor pone nuestras pruebas para fortalecer nuestra fe en Cristo. Para fortalecer nuestra fe en Cristo. Para saber si estamos obedeciendo. Para saber si en esa prueba obedeceremos o no obedeceremos a Dios. Por eso Dios usa caminos difíciles muchas veces para tomar esto. Fortalecer nuestra fe es probarla en un camino difícil, no en un camino fácil. Es caminar muchas veces, hermanos, por el desierto para ver qué hacemos, qué decisiones tomamos. Tal vez usted está pasando por un camino difícil que sortear. Sentirá en ocasiones que la presión lo revienta en 25. Y la pregunta, hermano, que le hago es, ¿y qué está haciendo? ¿Se está haciendo la víctima? ¿Se la pasa llorando? ¿Saben? Muchas veces en nuestras pruebas nuestro dolor lo desperdiciamos. Déjeme decirlo así. Desperdiciamos nuestro dolor. Desperdiciamos el dolor que sentimos cuando estamos pasando por una prueba. Porque pasado ese dolor, disfrutamos ese dolor, pero no pasa nada en nuestra vida. ¿Por qué? Es porque no estamos obedeciendo ni estamos dependiendo de Dios. Y Dios mueve todo, hermanos, con su sabiduría en favor nuestro, para probarnos y ver si obedecemos o no al Señor. Deuteronomio 8:2 dice, y te acordarás por todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Mucha atención cuando pasemos en diversas pruebas. Mucha atención. 2, la prueba también nos pone el método divino, también no solamente caminos difíciles, sino también tareas difíciles. Dice Juan 6:5-6, cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él gran multitud y dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Y Felipe, ¿qué contestó? Cuando iban a alimentar a 5,000 personas, dijo, pues 200 denarios de pan no bastarían para alimentar a toda esta gente. Tache. Mi tocayo no pasó la prueba. ¿Qué hubiera pasado si Jesús se hubiera retirado antes? Y dice, ay, los deja, a ver qué hacen. Ahí denles de comer, yo me voy. Es bronca de ustedes. Yo ya me voy. Pues seguramente con esa fe
pues a ver, pues ya váyanse, ojalá y aguanten de aquí a su casa, ¿no? Estar bien lejos, pero a ver si hay algo en el refri allá cuando lleguen, pues cómprense algo en la Oxxo o a ver qué hacen, ¿no? Pero pues ahí los hubieran dejado. El Señor estaba probando la fe de Felipe y sabía lo que iba a pasar. Fíjense que hay un punto crucial, hermanos. Un punto crucial aquí. El punto crucial es si dudamos. Si dudamos de Jesús. Ese es el punto. Porque la palabra de Dios dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Imagínense la onda del mar, arrastrada, y así los problemas te arrastran, te llevan de un lado a otro, sin ningún rumbo. Dice, no piense pues que quien tal haga, recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, ¿quieres detener las bendiciones de Dios? ¿Quieres no salir adelante en tus pruebas? Duda de Jesús. Eso es lo que tienes que hacer. Dudar de Jesús. ¿Cuándo fue la última vez que Dios te probó? ¿Recibiste esa prueba? No con un aplauso ni hiciste fiesta, hermano, pero con ese gozo de la paz de Dios, de la tranquilidad y seguridad que Dios da. Probar mi fe y comprobar que la bondad y el poder de Dios es real. Había un líder, sí líder, pero era más bien un hombre de Dios, se llamaba Eric Liddell. Eric Liddell fue un deportista escocés que honró al Señor en los Juegos Olímpicos de 1924 en París, hijo de dos misioneros, James y Mary Liddell, misioneros en China. Liddell fue llevado a estudiar a Inglaterra y Dios le dio la habilidad de correr, de ser muy veloz en las carreras. Dios le dio esa habilidad, llegando a ser el mejor hombre en Inglaterra en correr los 100 metros en tan solo 10 segundos. Hijo de misioneros cristianos, él cristiano también. Rápidamente él destacó y fue seleccionado por Escocia para representar los Juegos Olímpicos en París. Era toda la esperanza que tenía Inglaterra para ganar esa medalla de oro. Pero en la primera eliminatoria para los 100 metros, Eric Liddell ve el calendario y ve que toca domingo. En domingo tenía que hacer la eliminatoria a los 100 metros. Y Eric rechaza la eliminatoria. Llegaron un cuerpo de gente, de comité, de Inglaterra, y dijeron, pero no es posible que por tu domingo pierdas la medalla de oro de los 100 metros. No es posible que hagas esto. No le puedes hacer esto a la nación completa. Y Eric, firme en sus convicciones, rechazó correr en domingo los 100 metros. Posteriormente, él esperó la final de los 400 metros para correr. No era su especialidad, así es que nadie le daba un peso por él. Nadie, absolutamente nadie, creía en que él fuese a ganar. Pero antes de llegar al estadio, su masajista le pasó un pequeño pedazo de papel que decía, el que me honra a mí, yo lo honraré a él. 1 de Samuel 2:30. Y salió a correr. Y ganó la medalla de oro en los 400 metros, dándole toda la gloria al Señor. ¿Dios probó su fe? Sí. No correr en domingo, porque tenía que alabar al Dios en su iglesia. Dios le regaló otra medalla de oro más importante, quizá más difícil para él, los 400 metros, cuando jamás había corrido 400 metros. Yo le digo una cosa, hermano, si usted acepta las pruebas con gozo, Dios lo está preparando para otra medalla de oro.
usted no sabe en dónde. Que ese es lo hermoso del Señor. Nos sorprende tan gratamente Dios, que cada vez que somos probados, Dios tiene algo hermoso para nosotros. Al probarnos, Dios tiene esa oportunidad de mostrarnos su amor, hermano. No pierda de vista eso. Cuando usted está siendo probado, Dios se está dando la oportunidad de demostrarle una vez más su amor por usted. ¿Por qué? Porque oramos, porque nos ponemos de rodillas y Dios nos sana, nos limpia nuestras vidas y nos da ánimo para seguir adelante. Otra cosa que quiero decirle esta mañana es: ¿qué tan intensa y durable ha sido su prueba? ¿Qué tan intensa? ¿Cuál ha sido la duración y la intensidad de su prueba? Quiero decirle algo, amado hermano: Dios tiene el control de la intensidad de la prueba y de la duración de la prueba. Muchas veces nos desesperamos y decimos: ¿y cuándo voy a salir de esta? Y luego es intensa la prueba. Dios tiene el control de esto, porque tiene un propósito específico para cada uno de nosotros. Y esto es alguna verdad que yo le puedo decir, porque a la edad que tengo, que no estoy tan viejo, pero tampoco estoy tan joven, ya pasé por diversas pruebas. Por diversas, como dice Santiago, diversas, no pocas. En todos los aspectos de mi vida, en mi casa, en mi trabajo, con mis hijos, con mis padres, con mis hermanos. Y si yo escribiera mi vida, pues se sorprendieran de lo que yo he pasado. Sin embargo, lo que les puedo dar de testimonio es lo siguiente: Dios diseña la prueba a la medida de tu fe, de tu persona, de tu vida. La prueba está diseñada por el arquitecto, que es Dios. La prueba está diseñada a la medida de mi necesidad para hacerme una mejor persona, un mejor hijo de Dios. Es como cuando una dama va a la modista. Yo no he visto ninguna dama que vaya a la modista y le diga: hazme un vestido con la talla que quieras. No hay tema, mañana vengo por él. Pero qué, como quieras, no hay problema. Hemos visto a un varón que se hace un traje y le dice al sastre: pues, el largo que hay, que tú veas, las mangas como las veas, los hombros como quieras, y no hay tema en eso. Fíjense que sería tan ridículo hacer eso. Pero ¿saben? Dios toma la medida, te toma medidas, sabe tu necesidad, sabe a dónde vas y diseña una prueba para ti. Eso es lo maravilloso de Dios, lo sabio de Jesucristo, la misericordia y el amor de Dios. Dios diseña la prueba exactamente que te queda a ti, hermano, para hacerte mejor hijo. Y por eso no cabe de ninguna manera que nos quejemos de las pruebas, porque están actuando en nuestro favor. Por último, las pruebas también, hermanos, son para evaluar nuestro andar en Cristo. Dios nos madura, Dios actúa y nos hace las personas que Él desea. Dios deja que se quiebre nuestra voluntad muchas veces, y si no la quebramos, Él la quiebra. Pero a veces también Dios sonríe. Yo sí creo que Dios tiene sentido del humor, y a veces nos deja dar 2, 3 pasos, nos tiene en su mano. Él sabe que nos está tomando de la mano, pero saben, Él sabe a dónde vamos. Y es cuando nuestros hijos pequeñitos lloraban y lloraban por alimento, porque los dele algo, y nosotros sabíamos que con esto se le quitaba.
y lo apapachábamos y nos reíamos también. Dios nos lleva de su mano y sabe que si estás aquí pasando una prueba, te lleva por este camino y sabe que vas a estar acá bien, que no te va a abandonar, que estará contigo todos los días de nuestra vida. ¿Qué prueba estás pasando en esta mañana, hermano? ¿Familia? ¿Problemas con tu padre, con tu madre, con tus hijos, con tus amigos, con tus hermanos en la fe? ¿Qué ha disminuido en tu vida hoy? Y te pregunto, ¿esto te ha hecho depender más de Dios? ¿Esto te ha hecho reaccionar y saber que necesitas más sabiduría, más fe para pedírsela al Señor? ¿Le has dicho al Señor que no eres apto para pasar esta prueba y que necesitas de su poder, de su misericordia, de su amor, de su sabiduría para pasar feliz tu vida en Cristo Jesús? ¿Y que a pesar de las pruebas tienes una vida abundante? ¿Y de que a pesar de que disminuyó tu ejército, sigues teniendo una vida abundante? Si tienes a Cristo, hermano, amigo que nos acompañas, lo tenemos todo. Vamos a orar. Padre eterno, esta tarde te rogamos, Padre, que despiertes nuestro corazón, que despiertes el corazón de mis hermanos, para que veamos que eres un Dios bueno, misericordioso, para levantarnos del fondo, que eres poderoso, Señor, para comprender nuestra prueba, nuestra necesidad. Aumentanos la fe y la sabiduría para entender que aun si fuera necesario abrir el mar nuevamente para pasar en seco, tú lo harías, Señor. Que si fuera necesario detener el tiempo, mandar la lluvia, tú lo harías, con tal de llamar nuestra atención, con tal de decirnos: yo te amo, yo estoy contigo, pero no te apartes ni a diestra ni a siniestra. Pide sabiduría, pide fe, yo te la doy sin reproche, dice el Señor. Señor, te pedimos que abras nuestros corazones, seamos humildes a nuestra condición, seamos humildes en el transcurso de nuestra prueba, que no nos enojemos o nos venguemos contra alguien, o nos enojemos contigo, o dejemos de asistir a la iglesia, o buscar un culpable dentro de la iglesia. Es que por culpa de ese hermano yo estoy pasando esta prueba. Señor, cambia nuestro pensar, cambia nuestra manera de ver las cosas. Ayúdanos a ver todo con la perspectiva, con lo que tú lo ves y de acuerdo a tu palabra. Ayúdanos a no quejarnos más. Sí, llorar es humano, pero a no quejarnos, sino aceptar que la prueba me llevará indefectiblemente a ser un mejor hijo tuyo. Solamente, Padre, ayúdanos a ser sensibles a esto. Aumentanos la fe, aumenta nuestra sabiduría. Que cada alma que hoy no tenga esa sabiduría y esa fe, tome la decisión más sabia en su vida: vivir con Cristo, conocer a Dios, entregar su vida a Dios, arrepentirse de su vida pasada, andar con el Padre de las luces, sin distracción. Ayúdanos, oh Señor, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén.